Hola, Hola, buenas hola, tardes. hola, bienvenidos, bienvenidas. Hola, Carlos. Hola, Hola, buenas tardes, David. bienvenidos. Pues ya estamos en la última sesión de este círculo de lectura. Lo hemos logrado, eh, cumplir las 5 sesiones propuestas para revisar los capítulos de Identidades Asesinas de Amin Maluf. Eh, Sean bienvenidos, bienvenidas. Y pues esta ocasión vamos a ver el capítulo Domesticar a la Pantera, donde Maluf vuelve a tocar el tema de la reciprocidad, que es un concepto con el que abre el libro, pero bueno, ya centrándose en otros ejemplos y detalles como el Líbano y todo el contexto de la mundialización. Entonces, pues abrimos el micrófono para el doctor Carlos Martínez. Un breve comercial. Este domingo, habrá un homenaje en la Feria del Libro a las 12 del día en la Feria del Palacio de Minería. Están invitados, invitadas a asistir. Y el otro domingo habrá también otra presentación del libro de la caída del Imperio Otomano y la creación del Medio Oriente, también allá en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Perdón, esa es el sábado 2 de marzo. Ya les mandaremos la comunicación por correo, pero bueno, súper invitados, súper invitadas. Y Gracias. adelante, doctor Carlos. Gracias, David Ordaz Bulos, por esta presentación. Muchas gracias a quienes están esta tarde acompañándonos. Gracias al equipo del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente que apoya que podamos hacer estos trabajos, estas transmisiones. Y, y bien, pues con con esta sesión vamos a concluir lo que ha sido la lectura del libro Identidades Asesinas de Amin Maalouf. Eh, en este capítulo, eh, porque David lo mencionó de pasada, creo que no es de pasada que Amin Maalouf, evidentemente por sus orígenes, está pensando mucho en Líbano, eh, habla, habla mucho como una persona muy conocedora de lo que son las culturas, las religiosidades y todo lo que concierne al Líbano en particular, aunque desde luego lo ubica en el contexto del Medio Oriente y de lo que esto ha significado en la, digamos, tensión, para no hablar de rivalidad, que mantiene Oriente con Occidente. Y en efecto, él comienza hablándonos de la mundialización y todas las implicaciones que este concepto tiene. Y bueno, no solamente implicaciones conceptuales, sino implicaciones en las formas de vida, en los valores que se están transmitiendo, en todo lo que significa en estos momentos esto que se llama mundialización, que lo puede ver como algo que beneficia al futuro de la humanidad, pero al mismo tiempo dice, aunque hay algunas cuestiones que que habría que descifrar para que esto no conlleve a algunas prácticas que sean más bien contradictorias al, al funcionamiento del género humano. Y desde luego, pues va a iniciar con ejemplos que todos conocemos, pero igualmente él está pensando mucho en Estados Unidos, nos pone los ejemplos de lo que significa para un estadounidense. Él siempre dice americano. Yo estoy en contra del uso de americano, creo que debemos decir estadounidense, porque americanos seríamos todos los del continente. Ujú. Eh, pero, eh, pero bueno, eso es una pecata minuta, pero lo importante más bien es cómo él
va a usar, por ejemplo, el, el tema del televisor y cómo con el televisor pueden no captar en Estados Unidos las lenguas más diversas que van del polaco al español, desde luego, pero también a otras lenguas que suelen hablarse en, en varias partes del mundo. Sin embargo, en esa idea de la mundialización, eh, pues al mismo tiempo está presente esto que parece ser otra preocupación sobre, sobre la lengua, a lo cual le va a dar un enorme peso en este capítulo. Creo que ahí va a ser muy importante la discusión con ustedes porque desde luego el tema lingüístico va a tener diferentes implicaciones según los países de que se trata y pues en nuestra tradición, eh, digamos en México, es menos usual estar pensando en todas estas cuestiones de las lenguas como lo piensan en otros países. Bueno, el tema para él va a ser fundamental, donde va a comenzar a enlazar también religión y lengua. Esto es muy importante para un árabe plantearlo, porque en general en Occidente, sobre todo, cuando se dice árabe, se está pensando fundamentalmente en musulmanes. Ujú. Y Amin Maalouf y la práctica nos dice, a ver, momento, no todos los que hablan árabe son musulmanes y no todos los musulmanes, aunque hablen otra lengua, digo, hablan otras lenguas, por lo tanto no son árabes. Entonces, esta es una cuestión que nos está obligando siempre a pensarnos de manera más internacional quizá de lo que estamos, de lo que estamos acostumbrados. Entonces, religión y lengua para él son parte del mismo tema. Y a las religiosidades, es decir, a las muy diferentes religiones, corresponden también a veces diferentes lenguajes, pero no necesariamente. Es decir, una, la, la religión, el catolicismo, significa estar ligados unos con otros. Entonces, a veces la religión puede ser un factor o un elemento de unión más que trasciende las lenguas. Con eso, bueno, es muy claro con nosotros si tenemos el ejemplo de montones de estadounidenses son católicos, hablan inglés y los mexicanos hablamos español, los franceses hablan francés, los católicos franceses, quiero decir, los católicos italianos son católicos pero hablan otra lengua. Entonces, la religión trasciende el tema de, de las lenguas y sin embargo, eh, en este sistema de la mundialización hay, hay en particular una lengua que se ha estado imponiendo a lo largo sobre todo de los últimos tiempos, que es el inglés, como todos podemos confirmarlo. Pero al mismo tiempo nos pone ejemplos que quizás sería difícil que nosotros los fuésemos seleccionando, pero que resultan de extremada importancia cuando habla, por ejemplo, de Islandia, que lo usa como ejemplo y nos menciona Islandia, un país que no llega al medio millón de habitantes, hablan islandés, hablan la lengua islandesa, y sin embargo, muchos entre ellos mismos muchas veces tienen que usar el inglés, de tal manera que el inglés está impuesto como una lengua más, una segunda lengua, pero más fuerte que en otros países, como más dispuestos a, a escuchar o a enfrentarse a lenguas diferentes. En Islandia, él nos dice, el asunto es necesario, eh, es diferente, perdón, porque pues a una cantidad muy mínima de población, sin embargo,
eh, están, está como muy limitada esa lengua a las fronteras de ese país. Para trascender, para poder comunicarse con otras, con gente de otros países, necesariamente tienen que recurrir al inglés. Y yo no sé si han tenido oportunidad de ver alguna película irlandesa, alguna película filmada en Islandia, pero es muy interesante cómo se, cómo muchas veces uno está viendo la película y muchas veces los mismos actores tienen que cambiar al inglés de acuerdo con la situación en la que se encuentran. Recientemente pude ver una que ahora no recuerdo, pero van a tratar el tema de la migración, otro tema mundial en la actualidad, porque muchos migrantes cruzan de, de Asia o de la misma Europa, cruzan hacia Canadá a través a través de Islandia. Y, eh, y entonces la película lo que nos demuestra es cómo una africana que no habla la lengua islandesa y que con trabajos habla un poco de inglés, entonces tiene que comunicarse con los islandeses en inglés y, eh, y así es como logra establecer una complicidad para lograr pasar las aduanas y pasar los, eh, los sitios de control para continuar su viaje a Canadá. Y ahí vamos viendo cómo esta africana, desde luego, que no habla islandés y que con duras penas habla inglés, finalmente termina comunicándose en inglés con las personas con las que va entrando en contacto en Islandia. Así es que poco a poco nos va mostrando cómo la comunicación en inglés se va tornando en algo necesario, aún en otros países en los que, en, eh, en los que a veces pensaríamos que el inglés no sería tan necesario. Pero él comienza a ponernos ejemplos pues de muchas situaciones donde donde para no tener que recurrir a los mismos ejemplos que dice Maluf, digo, veamos cualquier sesión de las Naciones Unidas y africanos, asiáticos, europeos, todos están comunicando en inglés para poder establecer o mantener el diálogo que quieren hacer. Y, y bueno, este asunto lingüístico pues realmente me parece fundamental, me parece muy importante, porque además nos dice en general ahora en todo el mundo hay tres lenguas: la lengua materna, la segunda lengua y el inglés. O sea que el inglés siempre está presente. Lo vemos eh, lo veíamos claramente en Líbano, ahora también está variando, pero en Líbano era el árabe, el francés, la segunda lengua, y el inglés, la tercera. Y ahora, bueno, ahí es otro fenómeno, ahora se está invirtiendo, ahora el inglés se está convirtiendo en la segunda lengua en ese país. Pero, sin embargo, el punto es que cómo vamos a mantener esa comunicación en el plano internacional, en el plano que lo marca la mundialización, cuando, cuando digamos, hay este asunto que él trata con mucho cuidado de lo que podría ser no sé si llamarle exactamente prejuicio, pero sí a que eh, entre un árabe y un británico, no va a ser el árabe lo que va a convertirse en la lengua de comunicación, sino el inglés. O sea, el inglés está dominando en en la mayoría de los espacios. Actualmente, con toda la transmisión sobre lo que sucede en Gaza, Israel, pues todas las comunicaciones, todo lo que escuchamos es en inglés, ¿no? Es la lengua del contacto y se ve muy claramente
que aún los palestinos que quieren expresar sus puntos de vista ante los medios lo hacen en inglés. O sea, el inglés se está convirtiendo en una lengua necesaria y a mí Maluf alerta al problema que en México padecemos, pero desde con otra perspectiva diferente que llevaría a otro tipo de análisis, es decir, la desaparición de las lenguas. Entonces, Maluf es muy celoso, por ejemplo, del francés, de que el francés se conserve como una lengua necesaria, sobre todo cuando queremos leer a los grandes escritores franceses, y, eh, y cómo, sin embargo, ese mismo francés, las mismas traducciones, etcétera, están limitando ya el uso de la lengua, pero él nos advierte, eso sería absolutamente tremendo porque vamos no solamente a la desaparición de las lenguas, sino a la desaparición de los rasgos fundamentales que permiten hablar de la diversidad de culturas, de la diversidad de civilizaciones. Es decir, que digamos, él dice que es una pena que se encuentren, eh, digamos, un chino y un inglés en Francia y para comunicarse tengan que hablar en inglés y no en el francés del país donde están actuando en ese momento. Entonces, una alerta una insistencia a, a mantener esa diversidad cultural, preservarla y y él dice, para preservarla, pues se requiere una dosis de voluntad, de, de intención de que así lo queremos, de que así lo queremos los que hacemos uso de esas diferentes lenguas. Pero pues el tema, por más que pensemos en todo esto que está sucediendo, cada vez el inglés deviene en una lengua franca, en el equivalente del latín de otros tiempos de la humanidad, que era la lengua en la que se podían comunicar todos, y el momento actual donde es el inglés el que está haciendo estas funciones, pero, insisto, alerta en términos de que no vayamos a caer en eso que, desde luego, le resta riqueza a esta diversidad cultural que finalmente es lo que le interesa, lo que, lo que hay que mantener, porque él dice, de otra manera, es el mundo el que sale perdiendo con una civilización que eh, él dice excesivamente americanizada. Y esto pues lo pone a través de muchos ejemplos como los valores predominantes, etcétera, que se están siguiendo por todas partes, pues indican más hacia el, hacia el punto de son los valores estadounidenses a través de las películas, que es un vehículo muy importante de cómo, de la prevalencia de de los valores de esa cultura y que realmente se viene imponiendo de una manera pues sí podemos decir, muy fuerte. Eh, les recuerdo, hay hay muchas formas de recordar, de ver cómo cómo esto se ha mantenido, porque y cómo está cambiando, perdón, porque el, la americanización se está imponiendo en muchos aspectos de la vida, de las culturas, incluso en las diferentes civilizaciones.
Y ahora, pues estamos, eh, él dice, creo que está perdiendo la batalla Maluf, pero él dice que esto que les comentaba, el mundo va a salir perdiendo si la diversidad cultural se agota por una, por una civilización esencialmente americanizada. Bueno, en estos días hemos visto, hemos visto varios ejemplos. eh, de nuevo, por ser el seminario de las culturas del Medio Oriente, es decir, el veto de Estados Unidos pesa fundamentalmente para que se pueda establecer un alto al fuego en Gaza, de la misma manera que pesa para establecer un, ve- un- una, eh, en contar con el voto de Estados Unidos para cesar la guerra en Ucrania. O sea, que realmente la civilización americana, estadounidense, ha conquistado un enorme espacio y donde ahora incluso muchos países de Europa esperan a ver cuál es la posición de Estados Unidos para, para alinearse y votar en ese sentido. Pero bueno, eso eh, sería muy interesante preguntarle a Maluf qué piensa respecto a todo esto, porque el libro pues finalmente está publicado hace ya pues una veintena de años, cuando menos, de tal forma que creo que las tendencias, sí, 20 años, que las tendencias han cambiado o se ha exacerbado el, el proceso que él veía que estaba, que, que estaba teniendo lugar. Pero bueno, él vuelve a la idea que como las entidades hay que, hay que intentar mantener esas formas culturales que nos van alineando eh, con diferentes pertenencias culturales. Perdón, voy a apagar esto. Con diferentes pertenencias culturales porque eh, por la riqueza que todo esto implica. Digamos, ser, eh, ser, ser de un país árabe y al mismo tiempo estar más cerca, ser, haber nacido árabe, pero ser de religión ortodoxa griega o, o compartir algunos valores de las diferentes comunidades que forman parte de ese país. Eh, por eso les decía al comienzo que él está pensando mucho en Líbano, donde realmente se logran diferenciar muy bien las diferentes religiosidades y los diferentes grupos eh, étnicos, podríamos decir, porque digo, en Líbano puede haber armenios, árabes, libaneses mismos, o llegados de otros países árabes, como de Irak o de Jordania particularmente, pero también suele haber comunidades turcas fuertes ahí. Y bueno, desde luego, todas estas identidades que van sumándose y, 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 y finalmente permitirnos ser parte de esa diversidad y utilizarla realmente en el sentido más de lo de algo que culturalmente nos enriquece al compartir esas esas diferentes posiciones dentro dentro de una sociedad compleja particularmente. Decía yo que sí, en un país como México, el, el tema, como que podríamos estar haciendo equiparar el problema, por ejemplo, el problema lingüístico. En Mm. México se afirma que hay diferentes lenguas, nunca se dice cuántas, digo, hay tanta discusión que no se sabe exactamente cuántas son. Unos, unos dicen
el Instituto de Investigaciones Sociales, cuando hizo el conteo de las lenguas, contó 62 lenguas. Ahora, de acuerdo con el gobierno, ya vamos en más de 80 lenguas. O sea que ni siquiera hay un censo ya, un censo claro o definitivo de cuántas lenguas existen y cuántas se han perdido, que eso también es un asunto importante, importante para México. Lo que sí es cierto que salvo claros grupos, em, podríamos decir, reducidos, pueden considerar el náhuatl o el tarasco como segunda lengua, aunque, aunque en verdad sí las hablan, pero eso lo hacen sobre todo grupos minoritarios. Pero la respuesta de Malú sería, no importa que sean minoritarios, no se trata de que una cultura eh, hegemonice a las otras, se trata de que la cultura hegemónica incorpore y dé posibilidad de, de, de mantener esa riqueza cultural que significa la presencia de diferentes grupos. En la cuestión religiosa, México ha tenido tantos eventos de litigio, de conflicto, como, como solemos ver a veces entre los árabes, los musulmanes sunitas y los musulmanes chiitas. Y en México yo, me he acercado a las diferentes comunidades religiosas en Chiapas, por ejemplo, desde hace muchos años, y los enfrentamientos y conflictos entre católicos y evangélicos realmente son muy drásticos y se mantienen todavía hasta este momento. Y donde además se va a vincular al fenómeno migratorio porque muchos de los expulsados tienen que buscar dónde vivir, tienen que salir de sus comunidades y a veces del mismo estado de Chiapas. Bueno, eh, ahí lo estoy extralimitando la idea de Maluf a esa diversidad que, que simplemente por hacer un parangón con otros países, pues nosotros también vivimos esa diversidad aunque la vivamos de otra manera. Pero bueno, el punto es cómo conservar esa pertenencia a diferentes comunidades y, y al mismo tiempo tener nuestra propia identidad. Entonces, bueno, ahí yo creo que lo que él está proponiendo de acuerdo con lo que sucede en Líbano, pues es que las múltiples comunidades se expresen también en la identidad que puede tener el libanés para usar este caso. Pero evitando que lleguemos a confrontarnos, sobre todo en términos de las religiosidades. Y Maluf, ahí no voy a entrar mucho en este tema porque Maluf también se refiere a cómo se eligen a los gobiernos en Líbano, donde la comunidad religiosa va a tener un papel importante en la elección o en el establecimiento, más bien en el establecimiento de demarcaciones políticas, eh, de cómo, de cómo se puede votar. Entonces, un representante en el Parlamento puede ser propuesto por la comunidad drusa o por la comunidad musulmana o por los cristianos y sobre todo para evitar las tensiones ahí, lo que se hizo es un sistema que por ahí lo menciona, se llama SIG-A, que es la fórmula para lograr que la representación religiosa también se exprese en la representación política. Aunque eh, Maluf lo elogia, ha sido un sistema pues casi considerado ejemplar para muchas partes del mundo y sin embargo cada vez parece alejarse más de la verdadera situación por la que atraviesa el país en estos momentos.
O sea que esas múltiples comunidades en Líbano se están subsumiendo en la comunidad que puede hegemonizar eso, aunque todavía no está muy claro cómo podría, cómo podría suceder. Pero Maluf va a ser más partidario de mantener esa diferenciación, de mantener esos diferentes rasgos y más bien asumirlos y procesarlos en el conjunto de la identidad que que puede establecerse en un país en un país de esa variedad increíble de, de posibilidades religiosas, particularmente, pero étnicas también y desde luego políticas. Bueno, las sociedades en la actualidad, pues, él ve que las sociedades son de múltiples comunidades eh, y, y, y lo que habría que ver o cuestionar si es verdad la idea que se ha mantenido, que cuando se trata de muchas comunidades es muy difícil el mantener el mantener o continuar el camino hacia la democracia. Un poco como lo venía diciendo en otros capítulos, donde eh, para ser demócrata se requiere, eh, se requiere todos estos elementos que sí logró aportar el cristianismo como un conjunto muy amplio de valores por ser heredero de la cultura griega y de la cultura romana. Y, eh, y en el caso de si prevalecen esta tribalidad, estas sociedades tribales, va a ser más complicado que se mantenga la democracia, aunque él lo ve como un desafío y como algo que no ha sido, no ha sido conclusivo, no ha sido conclusivo todavía, ¿no? Y, eh, y bueno, dentro de todo este espectro tan de, pues de lo que puedo decir, identidades complejas, pues se vuelve a replantear a través de todo lo que ha venido hablando en el libro, eh, eh, qué sucede pues con la identidad. Y ahí, bueno, en uno de de las últimas partes, abre con esa frase que a mí me parece muy sugerente de que, de que su libro, en lugar de haberse llamado Identidades Asesinas, debía llamarse Cómo domesticar a la pantera. ¿Y por qué la pantera? Dice porque mata si se le persigue, mata si se le da rienda suelta, pero lo peor es dejarla escapar en la naturaleza después de haberla herido. Sí, es una metáfora brutal, a mí me parece, no sé a ustedes después de esa lectura, porque, porque lo que veo es algo muy drástico, es esta idea de una identidad que mata a a la otra, pero que al final hay 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 que asumirla sin dejar la rienda suelta, es decir, controlando entonces estos rasgos que van a definir esa identidad que voy a mantener y ese deseo que tengo de de esa identidad. Eh, ya hay muchos ejemplos que vería yo vinculado a todo esto. El cine de Estados Unidos ha proporcionado otra herramienta con un cine nuevo, que es el cine que habla de la nueva negritud, de la nueva forma de ver a los negros. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta idea de que un blanco se puede involucrar sin mayor problema en la comunidad negra o al revés también, aunque sin embargo, bueno, todavía hay muchas acciones que nos permiten darnos cuenta que esto no es cabalmente cierto, pero, pero, pero se trata, pero justamente por eso se trata de un cine burlón,
de un cine que un poco como diga, pero no van a creer, no van a creerse mucho esto que estoy diciendo. Y, eh, y una de las, y una de las películas que compiten para el Oscar a la mejor película, que se llama American Fiction, entra mucho en todo ese contexto de una nueva forma de ver esa relación entre, entre negros, entre negros y blancos. eh, y, eh, y yo no sé si esto estaría vinculado también a esta idea de esa identidad, de esas identidades múltiples que podemos, que podemos asumir cada uno, cada uno de nosotros. Y por supuesto, de esa manera, tener nuestra propia forma de pertenencia o inventar nuestra forma de pertenencia a- al, al grupo con el que nos sintamos más identificados, ¿no? El, este, este reconocimiento formal de las múltiples comunidades, él dice que lleva un exceso de lógica, eh, porque muchas veces ha sido ejemplar, pero muchas veces se ha convertido en lo contrario. Yo no entiendo cabalmente de qué manera lo sería, pero en todo caso, eh, lo respetable de tener un sitio en la comunidad, etcétera, también se ha convertido a veces en un problema que está vinculado también al problema de, ¿cómo podría decir? De la imposición, porque, porque él dice, por qué tenemos que aceptar que, que estemos regidos por un partido único? ¿Y por qué tenemos que aceptar que solo podamos hablar una lengua y no encontrar con claridad todas estas opciones que nos van a permitir este mundo diverso y esta diversidad de las culturas que, que vivimos, que vivimos en la actualidad? Bueno, él juega mucho con toda esta idea de cómo mantener esta idea de las comunidades y al mismo tiempo, poder hacernos parte de un sistema democrático. Es decir, cómo los valores de la democracia pueden, pueden prevalecer aún dentro de las diferencias que a veces la misma diversidad étnica también está planteando, ¿no? Entonces, em, para esto, de nuevo, pues, nos hace pensar en muchos ejemplos, ejemplos a los que quizá no estamos tan acostumbrados. Eh, Habla mucho de Yugoslavia, que Yugoslavia, sobre todo hace 20 años, ahora creo que no tanto, pero hace 20 años, pues estaba todo el, todo el problema este de, de Herzegovina y las diferencias entre musulmanes y cristianos y, y cómo no podían permitir que en el mismo espacio pudieran confluir las dos religiosidades, etcétera, cuando es lo que dice en la sociedad mundializada, tendríamos que aceptar que en un mismo país pueden vivir musulmanes, cristianos, judíos, budistas, en fin, donde lo religioso no fuese lo importante y, eh, y, y al mismo tiempo que se lograra eso, lograr también que los derechos más elementales de esas minorías pudieran mantenerse y no privar a nadie de esos derechos, de los derechos más elementales. Eh, él, Él va a recurrir siempre a esos ejemplos que a lo mejor nos sean un poco distantes, pero está también Ruanda, donde las dificultades fueron también muy fuertes entre cristianos y musulmanes, pero,
pero donde otras veces en Ruanda en particular era más bien el problema económico, o sea, la riqueza de una región la que impedía, la que impedía a veces lograr que se estableciera la igualdad entre todos los ciudadanos de esas demarcaciones, porque eran otros los móviles, además de los rasgos culturales de esa diversidad que se conoce en varios de esos lugares. Em, bueno, las, las personas que vivimos en el mundo actual, pues sin duda podemos estar muy relacionadas o simplemente relacionadas con muchas de estas culturas, de esta diversidad, eh, donde, porque las sociedades de ahora aceptan o debían aceptar muchas pertenencias, eh, como se ha dado a lo largo de la historia y cómo aún en su diversidad, cada ciudadano puede identificarse con mucho de lo que acontece, de lo que acontece a su alrededor. Él es lo que dice textualmente cuando se está acercando al final de su exposición. Eh, Creo que uno de los párrafos finales, que es muy ad hoc de lo que finalmente él ha estado intentando o diciéndonos, dice, yo reivindico con voz bien alta todas mis diversas pertenencias, soñar con un día en el que la región que me vio nacer siga ese mismo camino, dejando atrás el tiempo de las tribus, el tiempo de las guerras santas, el tiempo de las identidades asesinas, para construir algo en común. Sueño con el día en que podré llamar patria a todo el Medio Oriente, igual que llamo así a Líbano, a Francia, a Europa, y compatriotas a todos sus hijos, musulmanes, judíos, cristianos y de todas las demás denominaciones y de todos los orígenes. Eh, entonces, eh, el futuro es pues cómo poder asumir todas esas pertenencias y sin embargo dejar atrás el tiempo de las tribus. Para mí es un desafío el que está planteando porque no veo con mucha claridad de qué manera ese sueño, ese sueño es alcanzable, sobre todo cuando me identifico y puedo nombrar, como él dice, a, a diferentes países eh, como patrias de de este ciudadano del mundo que soy. Un discurso eh, difícil, complejo de entender cabalmente, pero como yo les comenté desde el comienzo, pues algo que nos hace reflexionar, que nos hace pensar de pensarnos en efecto como más universales, no conceñidos solamente a las fronteras de un país, aunque, aunque de manera crítica, a veces irónica, pero finalmente nos está hablando del desplazamiento a lo que él llamó en otro capítulo el paraíso occidental, ¿no? Es decir, el paraíso que sueña con, con esos valores que son fundamentales para Occidente. Eh, yo recuerdo mucho de los discursos durante la guerra de Estados Unidos en Irak o en Afganistán, que de plano sí los estadounidenses lo que hablaban es que tenemos que llevar la cultura de la democracia a esos países, tenemos que hacer que hagan elecciones libres, como yo en ese momento les resultaba diciendo como si las elecciones fueran garantía absoluta de, de llegar a la igualdad y a la libertad en todos los aspectos de la vida social. Creo que no es eh, cabalmente cierto y la disyuntiva que se nos está planteando
pues creo que hay que analizarla mucho, hay que, hay que revisarla y entender si en efecto ese paraíso que, que él llamó occidental está cerca para alcanzar una definición de, no sé, de algo que se perciba en la sociedad como algo más natural y legítimo. Entonces, pues esta es como la parte final, esa, esa idea de si vamos a lograr que en nuestras comunidades de pertenencia podamos, sin embargo, ser ciudadanos o hermanarnos con otros países como, como es un poco la aspiración de un personaje como Maluf, que pues hay que recordar que él vive entre dos países, porque nació cristiano hablando árabe y él ha preferido comunicarse ahora en francés, eh, y sin embargo, pues dice no abandonar la, su lengua, su lengua madre, su lengua de la madre, que finalmente es la que da un enorme sentido de pertenencia y por eso el valor que ha dado a la lengua en en todo el tránsito de este libro, donde ve a la lengua como algo vehicular fundamental para esta idea de la identidad construida en cada uno de nosotros. Bueno, he hablado mucho, creo que hay muchos temas que pues, me gustaría conocer sus puntos de vista, saber lo que les significa, lo que, lo que han podido, lo que han podido eh, no sé, vivir a lo largo de, de- de sus vidas también, o cómo visualizan el discurso de Maluf para alcanzar esa, esa identidad de la que tanto se habla y que da, y ahora queda mucho más claro, da tanto trabajo definir, porque no es algo tan simple, ¿no? Es decir, nuestra identidad cambia y se reúne, se solda con otras identidades, pero donde finalmente son múltiples esas partes de la identidad que, que nos componen. ¿Alguien quiere tomar la palabra, decir algo, hacer Sí, una pregunta? muchas gracias, Carlos. Muy, muy, muy interesante, muy fascinante. Qué bueno, qué lástima que, que ya acabamos, pero me, me gustó mucho el énfasis que él hace en los derechos humanos fundamentales que pertenecen a todo el mundo, a todas las culturas y cuando dice que cuando no tomamos en cuenta o no enfatizamos los derechos de los pueblos, pues digamos que vemos como de segunda categoría, por aparente respeto, pueblos que tienen tradiciones o costumbres que son dañinas por ejemplo, para las mujeres, estoy pensando, ¿no? Habla de África, yo pienso en México, ¿no? Como hasta ahora se está viendo que no podemos, no se puede casar a las niñas y también, bueno, en Medio Oriente, en el Oriente, pues ya saben, en Medio Oriente ya sabemos que eso es una práctica terrible, pero me gustó mucho esto de que decía que son universales, no son para los occidentales o para los pueblos que tienen más conciencia de ello y que el hecho de que no los enfaticemos o dirijamos a esas comunidades o a esos grupos de personas es porque los vemos como de segunda categoría, como si no importara si ellos siguieran siguiendo tradiciones o costumbres aunque sean dañinas.
para ciertos, para ellos mismos o en especial, casi siempre para las mujeres, ¿no? Bueno, sí, tienes razón en eso. Él hace alusión a prácticas que desde luego desde Occidente serían inaceptables, ¿verdad? Como el matrimonio con niñas menores o, o la flagelación como castigo a las mujeres. Hay muchas prácticas que, que de acuerdo con los valores que nos ha impuesto la cultura occidental, no podemos aceptar. No, eh, y sin embargo, creo que él no va mucho al fondo de eso, aunque él está insistiendo mucho en esta idea de la pertenencia voluntaria. Es evidente que una niña de 12 años en Afganistán no quiere casarse con un señor de 30, ¿verdad? Y sin embargo, aunque tenga su voluntad, le van a imponer ese matrimonio. En México eh, con algunos grupos indígenas el asunto era todavía más drástico porque vendían Ujú, vendían ujú. a la niña, ¿no? Eh, Aunque no creo que en Medio Oriente seguramente también algunas veces esas prácticas, es decir, el intercambio de la mujer por regalos a la familia y tal, pues era también una suerte de compraventa, pero, pero sí prácticas que tienen que ser desplazadas en un mundo como este. No podemos aceptarlas más y, y bueno, tenemos que por eso más bien seguir analizando cada una de esas culturas y llegar al meollo también de esas prácticas y, y cómo hacer para no confundirnos o ser avasallados por esas tendencias y más bien buscar esa perspectiva de la que él habla mucho, de la lógica, de la logística que tiene algo y del ser natural. Y pues muchas de estas cosas como que dejan muchos problemas que creo que no logramos resolver por lo inconveniente que resulta, ¿no? Pero creo que, es- creo que señalas ejemplos que son bien importantes que mantengamos en nuestra cabeza a la hora de decir que vamos a preservar la- las comunidades originarias y no ver también algunos de los problemas que implican, ¿no? La discusión ha tenido muchas variantes porque en términos políticos nosotros sabemos que tenemos toda una cantidad de municipios que aún se gobiernan por, Ujú. eh, por, Cos- por estas prácticas de usos y costumbres, ¿no? Y bueno, eh, habría ahí tenemos obligación más los sociólogos, los historiadores, de analizar qué sucede exactamente en los lugares donde donde estas prácticas continúan y ver hasta dónde es posible. Leí un libro de antropología en el Instituto Indigenista hace tiempo y allí ahí realmente me dejó muy impresionado y no tengo una respuesta clara a eso, pero en algunas comunidades coras o huicholas eh, se acepta, se acepta la existencia del vengador, es decir, una persona a la que contratas y le explicas, oye, fulano de tal me hizo tal daño, entonces puedes castigarlo y la comunidad acepta que este señor vaya y lo castigue. Y ese castigo puede llegar hasta, mató a un hermano mío, entonces tienes que ir a matarlo. Y el vengador va y lo mata. Este es un trabajo antropológico impresionante, que lástima que no recuerdo ahora el nombre, pero es un libro publicado por el INI. Así es que
por el Instituto Nacional Indigenista. Así es que evidentemente como que esas prácticas, digo, si ya aceptamos que tiene que haber jueces y que tiene que haber juicios y tal, pues es inaceptable que podamos dejar en una sola persona la, la tarea de vengar el agravio que una familia u otra persona vivió. Así es que por ahí creo que hay mucho todavía que se, que se tiene que investigar y analizar para llegar a alguna conclusión. ¿Alguien más? Ahora están muy callados todos, pero señal de que entendieron muy bien a Maluf y, y seguramente después de esto van a ir a comprar sus otros trabajos en los que habla fundamentalmente de todo esto. La Sí, doctora Sara. sí, Hola a todos. De todos modos, Carlos, sigo sin entender esa obsesión de Maluf con las lenguas. Por más que nos has explicado todo esto durante 1 hora y media, no lo encuentro la relevancia que parece que tú y él le dan. No sé si me lo puedes aclarar un poco. Entiendo con las pero ¿por religiosidades. qué? ¿Qué es lo que no? ¿Cuál es el meollo de esto? Yo por eso advertí en un momento que él estaba hablando como un libanés, como una persona además de Medio Oriente, que ha estado, que su misma presencia en una sociedad muy diversa, con culturas, con religiones diferentes, hace que lo de las lenguas resulte una preocupación constante y y al mismo tiempo que no tenga el peso que eso puede tener entre, entre culturas como la nuestra, ¿no? Pero no sé si puedes ir más a aclarar más el punto. Quizá es eso que dices, que él tuvo que vivir eso por vivir en Líbano, por irse después a Francia, que tampoco le pasó más de 2 lenguas y en todas las culturas, incluida la nuestra, todo el mundo tiene 2 lenguas. Los indígenas tienen a fuerza que hablar castellano si quieren ir a comprar algo, no pueden no hablar. Entonces, pensar que eso tiene un peso mayor que el que tiene, no sé por qué no le encuentro esa relevancia. Quizá le pasó a él en lo personal, pero no, y a lo mejor a muchas otras gentes les va a pasar en lo personal, pero no encuentro que socialmente tenga esa relevancia pensar que alguien, en una cultura se hablan 1 o 2 lenguas, que las personas que viven en un país, como el ejemplo que pusiste de Islandia y una africana, sí tendrán problemas para comunicarse, pero los verdaderos problemas no vienen por la lengua, vienen por la cultura, por la religión, por la posibilidad de tener trabajo o no tenerlo, de que te expulsen del país o no te expulsen. Y creo que él le está dando una importancia al asunto que tiene que ver nada más con su experiencia personal. A lo mejor me equivoco. Bueno, ahí no hay que olvidar también que él nos está hablando constantemente de de este constante eh, crecimiento de e imposición en muchos aspectos de la lengua inglesa, de que el inglés esté sustituyendo también a otras lenguas. Y en eso él es un fuerte defensor, por ejemplo, de la lengua francesa, ¿no? Por eso es su Y historia personal. Es su no, historia personal y le parece más relevante la lengua francesa que la lengua inglesa. A otros nos puede parecer diferente, ese no es el tema. El inglés se impuso no nada más porque alguien llegara y te lo obligara, sino porque fue generándose como una lengua de intercambio, como lo fue el francés en el siglo XIX, como lo fue el castellano en la época en que los españoles eran los dueños de medio mundo. Pero eso, repito, tiene que ver creo yo, con cuestiones históricas y culturales y no con esto de llegar y pensar que alguien llega, nos impone una lengua y por eso las cosas van a ser más graves si hablas inglés que si hablas francés.
como lengua colonial o en México español o la lengua indígena que fuera. Creo que está convirtiendo su problema personal de pensar que el francés es más importante, no en balde los franceses lo metieron a la Academia de la Lengua por pensar eso, de lo que realmente como problema social o cultural puede ser ese hecho. Eso es lo que me dio la impresión con lo que contaste. Confieso que no leí ese capítulo, pero con lo que contaste me da la impresión que tiene un peso, que le da un peso que no tiene ni social ni culturalmente, que no es lo más relevante, digamos, como no dejaría de serlo nunca la religión, la cultura en la que naciste, tu género, definitivamente le va distinto a una mujer africana que llega a Francia que a él, ¿verdad? Cuando llegó a Francia del Líbano. Son cosas mucho más relevantes que la lengua, pienso yo, no sé, por eso me Sí. parece un poco Bueno, exagerado, ¿no? creo que lo personal, desde luego, va a estar muy relacionado con lo que él pretende hacer o explicar, pero, pero no lo dejaría yo en el nivel personal. Yo creo que es un observador muy acucioso. Cuando habla y pone ejemplos, lo está haciendo en relación con muchos países. Se está refiriendo también a muchas lenguas, a muchas pertenencias, como él lo diría, y sí, y lo que ve es como el desplazamiento, y creo que le preocupa mucho el desplazamiento donde lo ejemplifica cuando dice, se encuentran un árabe y un turco en, en otro país y tienen que hablar en inglés. No se logró que, que en ese encuentro dijeran, vamos a hablar en árabe Pero o ¿cuál es el problema de eso? vamos a hablar en turco. Bueno, el problema simplemente es un problema de pertenencia, de a qué mundo o cuál es tu pertenencia en relación con la lengua que hablas. Eh, sí, para él seguramente no hay, en términos personales, no hay mayor problema, pero pero creo que va más en la preocupación de por qué otras lenguas se tienen que abandonar para dejar que prevalezca solamente una en todas partes. Pero bueno, confieso también que no, que no tengo una respuesta clara o contundente, pero que no me gustaría dejarlo como pensar que Maluf está hablando solamente de su propio caso, aunque bueno, generalmente como emisores, cualquier resultado de investigación, etcétera, también en parte está explicado por quién soy yo como a la hora que explico o que trato de encontrar un problema, ¿no? Pero bueno, creo que en lo que insistió todo el curso, tu pregunta nos deja pensar, nos deja pensando para, para seguir abundando en el asunto, ¿no? Gracias. No sé, ¿puedo hablar? Pedí la palabra, Ay, Georgette había pedido la palabra. Sí. perdón. A ver, el moderador. Sí, no, hay que levantar la manita, ahí estaba. No sé cómo hacerlo, perdón, soy muy burra. No, está bien. Si quieres hablar, habla. A ver, Georgette y luego Mali. Sí, sí. Este, a ver, a mí una cosa que me preocupa de la postura de Maluf es que deja de lado todo lo que es la cuestión de los imperialismos, lo que significa el imperialismo a partir de fines del siglo XIX, el siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, como el idioma comercial capitalista de relaciones del mundo que vive en el mundo capitalista es el inglés y tiene que ser el inglés para poder comunicar. Si tú dices, llama mucho la atención que un árabe y un turco tengan que comunicarse en inglés, porque si no saben entre sí, el árabe no sabe turco y el turco no sabe árabe, ¿cómo se van a comunicar? Entonces, hay un idioma
mundial, nos guste o no nos guste, que es el inglés. Comparto lo que dice Sara en el sentido de que él da su visión personal, no, y no toma en cuenta todo esto, que para mí sí es muy importante, el impacto de este capitalismo de primer mundo y de tercer mundo, periférico, desarrollado, lo que quieras. Entiendo lo que él quiere defender, lo que él quiere que se preserve. Creo que tiene razón, pero desde mi punto de vista también lo veo muy utópico, ¿no? No le veo posibilidades a lo que él está planteando, que me gustaría que en el Medio Oriente no pasara lo que está pasando, por supuesto, pero yo no le veo posibilidades a que se realice, ni aquí en México, por ejemplo. Tú decías, o esta Mal Haddad, también la cuestión de las mujeres. Yo tengo muy presente cuando estalló la rebelión zapatista en Chiapas, que discutí mucho con un colega del instituto, Sergio Sarmiento, la concepción sobre la mujer del indígena chapaneco en la zona donde estalló la rebelión, y no había manera de cambiarla. O sea, nuestra concepción de democracia, que no es solo el ejercer el voto, para ellos no funciona. Entonces, la mujer siempre tenía que estar subordinada al hombre en todos los aspectos. No hay forma. Es cómo cambiar tradiciones y concepciones ancestrales. Entonces, bueno, esa es lo que me deja al final la lectura de Maluf. Bueno, Eh, bien, bueno, la parte que corresponde a las mujeres, yo creo que lo tendríamos que dejar para otra, para otro tipo, para otra discusión, ¿no? El asunto de la lengua como ese punto de unión del que habla Maluf es lo que en estos momentos es lo más importante, sobre todo cuando lengua y religión lo ve como dos partes del del mismo proceso de enlace en este mundo mundializado, aunque suene redundante, y donde lo que nos quiere decir es que cómo la religión traspasa las fronteras, las lenguas, y sin embargo la lengua tiene limitantes, aunque, aunque estas sociedades múltiples se están, se están desfigurando frente al avance de de una lengua como la inglesa, independientemente de todo lo que mencionas de, del inglés como una lengua imperial. Ahí a lo mejor como historiador lo que tendríamos que explicarnos es por qué el ruso no se convirtió en una lengua imperial cuando más gente hablaba ruso que inglés, ¿no? Era mayor la población de esa zona y bueno, sería como ir a otros muchos aspectos, ¿no? Pero a ver, eh, Malik Haddad. Pues yo lo que estaba pensando es un poco lo que pasa en México, ¿no? ¿Cuántas personas indígenas se ven obligadas para entrar, para poder ser parte pues de alguna manera ser aceptadas a perder sus propias lenguas, a negarlas? Y bueno, él dice pues que una lengua forma parte de tu identidad y es importantísimo que no la pierdas. Digo, a lo mejor estoy hablando de otra cosa, pero yo conozco pues, gente en México que ha perdido su lengua y jóvenes en especial no la quieren hablar, porque si no, no se integran al mundo, pues al mundo, no Sí, sé. al mundo,
no se integran a la cultura más, a la cultura hegemónica, digamos. No, Oye, eso eso es importante que una lengua es parte importantísima de tu identidad. Entonces, pues es importantísimo no perderla, pero a veces te ves obligado, ¿no? Yo creo que a eso se refiere lo de Islandia, porque es tan poquita gente que se va a quedar reducida a Islandia y a un grupo de gente muy pequeño, entonces todo el mundo va a hablar inglés. En fin, yo pienso en México cómo se van a ir perdiendo estas lenguas que se han estado perdiendo, pero pues porque se tienen que adaptar a la modernidad, a salir al mundo y claro que también la aceptación no tiene que ver solamente con la lengua, tiene que ver con cómo se ven y cómo son, en fin, puede ser que sea otro asunto, pero quería hice ahí la relación con la lengua y con México, ¿no? A ver, intervengo tantito. Yasmín tiene levantada la mano, pero antes Yolot y la doctora Sefcovic pusieron dos comentarios en el chat. Entonces, ¿les parece que los lea y luego sigues tú, Yasmín? sí, Bueno, correcto, adelante. Sí, de acuerdo, claro que sí. bueno, Yolot dice, yo creo que es importante para la cultura de Medio Oriente el tema de la lengua. El nacionalismo árabe se definió a partir de la lengua, pues se decía, es árabe todo aquel que habla árabe. Y luego la doctora Sefcovic dice, abundando en lo que dice Georgette, si nos vamos más para atrás, el imperialismo árabe fue en el siglo VIII y el imperialismo español en el siglo XVI. Georgette, totalmente de acuerdo. Y ahora sí, Yasmín, adelante, por favor. Ah, sí, muchas gracias. Mira, en relación a la lengua, yo creo que sí el idioma que se habla sí tiene que ver como lo plantea Maluf en el libro. Por ejemplo, eh, vamos a suponer, bueno, por ejemplo, una estancia se va una persona, se casa con un danés, ¿no? Entonces se va a Dinamarca, los dos hablan inglés y la familia y toda la cultura que está ahí en Dinamarca, pues todos hablan danés. Si esa persona no aprende danés, no se puede comunicar con los demás. Es decir, ella puede comunicarse con la pareja, pero, pero no se integra a la cultura en la que vive. Es un poco, yo creo, lo que menciona Malú, que poco a poco te va involucrando la cultura y la lengua, sí es una limitante para, para involucrarte a la cultura, por lo tanto vas perdiendo identidad, porque bueno, finalmente tiene uno que aprender danés, o lo mismo vas a Japón y pues hablas en japonés, perdón, hablas en inglés, pero ¿qué están diciendo todos los demás? O vas a Líbano y pues tú hablas español, pero no hablas árabe. Entonces, creo, una limitante. Y lo mismo sucede, como mencionaba la doctora, que, que por poco a poco se va perdiendo. Por ejemplo, en Estados Unidos yo he visto que a muchos hijos de mexicanos que viven allá ya no les gusta hablar español. Entonces, como que hacen como que no te entienden y claro que te entienden, pero como que ellos no están perteneciendo a un grupo si hablan español, ¿sí? Entonces ahí se va también perdiendo un poco pues la identidad de ellos. Pero los papás sí hablan español, pero ellos prefieren no hablarlo, al menos en público. Pues eso era lo que quería comentar. Bueno, Muchas gracias. no, lo que comenta Yasmín, Maluf mismo lo desarrolla en una de las partes del Sí, libro, ajá, cuando habla de veras, algo que tiene que ver más con lo emocional. Si no ujú, hablas la misma lengua, es algo que te va a tomar más tiempo poder conectar, ¿no? Entonces, claro. en efecto, él habla de eso, del
en el sentido de la pertenencia va a ser otro según hables o no hables la lengua del lugar al que llegas, ¿no? Así es. Lo puedes Sí, aprender con el tiempo, desde luego, y entonces ya se va convirtiendo en otro, es otro el asunto. Pero sí, sí, en efecto, ese primer contacto a través de la lengua establece pues podríamos decir, una cercanía más rápida y sobre todo lo pone también relacionado con lo que tú dijiste, más bien en términos de para hacer para iniciar una sí. relación amorosa, matrimonial, etcétera, O, pues evidentemente que funciona o mejor. simplemente irte a estudiar a otro país donde nada más en la escuela te hablen inglés, pero los demás hablan en otro idioma. Entonces, si tú no lo aprendes, nunca te vas a estar, pues no, vas a estar como aparte. Eso es Sí, difícil, claro. Y bueno, y es muy interesante cuando recurres también al ejemplo de la Liga Árabe se estableció definiendo que todos los árabes eran los que hablaban la lengua árabe. Y ahí, por ejemplo, quedó en un aprieto Líbano porque claro. Ujú. era, era un país que Era- siempre durante desde el siglo IV se define como un país cristiano esencialmente, sí, y cuando se llega a esta definición de la Liga Árabe, de pronto los libaneses se ven convertidos en árabes, claro, y no lo son. cuando Ajá, técnicamente lo tampoco son. había una Gracias. relación. Así es Muy que amable. es un buen ejemplo. eh, Muchas gracias, doctor. ándele. Bueno, sí, creo que a través de todo lo que han dicho, igual, eh, pues yo me quedo con muchas de estas inquietudes para afinar más algunas de las afirmaciones en las que sí coincido con Maluf, buscarle más a, a- a lo que a lo que significan las lenguas en nuestra época, a esas formas de comunicación donde quizá hay algunos asuntos que nos estamos perdiendo por no hablar la, la otra lengua, ¿no? La de la persona que me interesa, ya sea que me interese por cuestiones de cualquier tipo, académicas, filosóficas, etcétera. Si hablo su lengua es mucho más claro. Eh, hemos discutido, hemos discutido mucho, por ejemplo, si las traducciones son cabalmente lo que querían decir la persona que había escrito. O, por ejemplo, nos encontramos N traducciones de Dostoyevsky de la misma obra, donde ni siquiera el título aparece de la misma forma. Aún el título cambia. Entonces, quién sabe qué me voy a perder del, del pensamiento ruso o del pensamiento de determinado escritor porque no hablo esa lengua, no digamos respecto a Goethe, al alemán, etcétera, ¿verdad? Que es que es todavía digo, a mí me resulta más complicado, no sé a ustedes. Y, y en cambio, pues sitios con más universalidad, ¿no? A mí me daba un chiste que cuentan mucho los israelíes cuando en Israel, que dicen que cuando llegas a Israel y dices, oye, yo quiero un trabajo aquí, me dice, ¿qué sabes hacer? Y entonces dice, bueno, hablo inglés, francés y español. Sí, pero sí, pero ¿qué sabes hacer? Porque, bueno, también hablo árabe, sí, pero ¿qué sabes hacer? Porque, digo, aquí todo el mundo habla todas esas lenguas, ¿no? Entonces, tienes que tener algún talento particular y no solamente el de hablar 5 lenguas, ¿verdad? Porque esto resulta usual en muchas partes. Y quiero poner un ejemplo personal que, que a lo mejor vendría un poquito al caso. Em, yo con mi abuelo libanés
las pocas palabras que me sé en náhuatl, él me las enseñó, Wow. porque en la tienda llegaba mucha gente y le hablaba en náhuatl, y él podía comunicarse en náhuatl con ellos. Hablaba un español pésimo, pero como yo veía que se relacionaba con la población que entraba a su tienda, hablaba perfecto el náhuatl con ellos, y entonces brincaba del libanés al náhuatl sin pasar por el español, porque el español nunca lo dominó cabalmente, pero bueno, ese nada más es un ejemplo de cómo las lenguas suelen ser, pues esta cuestión tan compleja, ¿verdad? Que, que a la que Maluf trata de darle un peso importante para, para llegar a su definición de esas identidades y cómo se construyen, cómo se destruyen eh, unas, unas y otras. Brenda, ¿tenías levantada la mano? La bajaste. Sí, la bajé. Bueno, sí, sí tengo 2 minutos. En primer lugar, súper agradecida. No quería dejar pasar este comentario. Dentro de la lectura para hoy, hice precisamente esas anotaciones, donde el autor nos dice que la identidad es el hilo de pertenencia. Y quería tocar también el tema de las traducciones. Por supuesto que al hacer una traducción al inglés se pierde muchísimo. Digo, conservar el idioma original hace pues la riqueza, y él habla, ¿no? Que esa riqueza social, nacional, mundial. Me pareció maravilloso que hablara de la dignidad del ser. En este caso, obviamente es un ensayo que habla de sí mismo, pero sí, no, sí trastoca y mucho, porque lo podemos adaptar a cada uno de nosotros. Cuando él cierra, para cerrar mi comentario, él cierra diciendo que qué lindo cuando sus nietos agarren este libro empolvado del librero, lo lea, tal vez lo vuelva a cerrar y lo guarde, pero quedó algo, esa identidad sagrada que cada uno de nosotros tenemos de acuerdo a lo que somos, ¿no? Pues eso es lo que quería comentar. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Sí, es un comentario muy lindo el del libro, aunque yo le veo un poquito más fondo, porque también dice que el nieto que lea eso va a preguntarse, ¿de qué habla? ¿De qué demonios habla mi abuelo? Porque ya todo esto pasó, ¿no? Ya somos algo diferente, ¿no? Que es justamente lo que él está diciendo, los cambios que están aconteciendo todo el tiempo en esta diversidad cultural donde unos aspectos se superponen a los otros y, y al final pues queremos ese futuro feliz, diferente, pero pues no sabemos, no vamos a saber nosotros en qué devino todo esto. Pero ese libro que está ahí le va a permitir decir, bueno, previamente a esto había habido esta otra cuestión. Los interesados en esto pueden leer eh, la novela más reciente de Maluf, que es Los Hermanos Inesperados. Creo que ahí le está dando como un poco de continuidad al pensamiento de este libro, eh, porque precisamente se trata de, de, de algo diferente, ¿no? Hombres diferentes que viven en un espacio aislado, pero que sin embargo se relacionan con la cultura griega, en fin, es algo muy, yo digo, pues hasta impresionante, cómo, cómo en esos hermanos inesperados hay hay un, hay, como la esperanza de lo que puede venir, aunque al mismo tiempo puede tener otra lectura de tanto para llegar a esto. Y yo creo que además ha sido de las novelas menos entendibles de Maluz, porque no ha tenido el éxito que tuvieron todas las demás, porque realmente es una novela muy difícil
sobre todo en función de, bueno, ¿y qué es lo que nos quiere decir con esta novela donde se destaca mucho la posibilidad de comunicación, pero también las rupturas de estar incomunicado, ¿no? La dificultad de no poderte relacionar con el otro. Entonces, creo que muchos de los problemas que deja planteados aquí los va a expresar en ese relato que es, ante todo, un relato de ficción y literatura más que otra cosa. Bueno, sin más, les agradezco mucho su presencia estos días, haber, haber, haber leído a un autor que me parece tan importante, que me parece y que me ha parecido, además, alguien de quien se puede aprender mucho porque de veras los temas que ha tratado en sus novelas son absolutamente una lección de historia, de cultura. eh, bueno, lo estoy traicionando ahí porque tendría que decir de historia, de culturas, de civilizaciones, que eso es lo que él ha realmente puesto de relieve en cada una de sus novelas. Pues les agradezco mucho, ojalá y podamos vernos en otra ocasión si Sí, hay posibilidades de organizar alguna otra actividad semejante a esta, pues estaremos muy dispuestos y desde luego les invitamos a que participen en nuestro seminario de culturas del Medio Oriente, que seguramente siempre serán entretenidas porque siempre hay mucho que contar. Muchísimas gracias. en ese sentido, nada más, doctor, decirles que sigan las redes del seminario, Seminario Universitario de las Culturas del Medio Oriente en Facebook, Instagram, Twitter. Y bueno, también se aceptan sugerencias para posibles nuevos círculos de lectura, ¿verdad? Alguna obra, alguna novela, algún ensayo que ustedes crean podamos abrir como lo hemos hecho sobre identidades asesinas, pues bienvenidas las sugerencias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo aprendí muchísimo. Gracias, Carlos. Gracias a los demás. En Gracias. verdad, Muchas gracias. regresé a temas de hace muchos años. Y gracias a Cristian también que nos ha estado apoyando aquí también desde el Sucumo en todo el aspecto técnico. Y muchas gracias. Gracias, David.